Bienvenidos a Visiones Compartidas. Hoy tenemos el gusto de continuar en este diálogo que hemos establecido de un tiempo acá, en esta secuencia acerca de la sociedad de las imágenes y el lugar de la imagen en la cultura. Quiero recordar que esta serie, esta secuencia de programas, en buena medida ha sido el resultado del trabajo desarrollado por el Programa de Investigación en Comunicación Educativa, el PITCE, de la Secretaría de Educación Pública en la DGTV. Y bueno, un poco en esta serie, hoy vale la pena que abordemos una dimensión que no hemos trabajado antes. Es el asunto de la comprensión, de la dilucidación de la categoría misma de imaginación, de la comprensión también de una categoría muy cercana a la imaginación como es la fantasía y probablemente otra serie de categorías que estén vinculadas como en esta especie de constelación significativa. Para eso para este diálogo contamos con la presencia del doctor Carlos Pereda. Y bueno, estamos ahora aquí iniciando esta siguiente emisión del programa para preguntarnos un poco, y esta sería una invitación para empezar por ahí, Carlos, sobre esta categoría que la usamos tanto, que es parte del sentido común, pero también del sentido teórico, digamos, la noción de imaginación. Bueno, como tú has dicho, imaginación es una palabra tanto del sentido común como que se usa en las diversas teorías sobre la mente. Y quizá lo particular de todo eso que solemos llamar imaginación es que parecería que es como una facultad que tienen este tipo de animales que somos, los animales humanos, de desprenderse de los estímulos inmediatos o desprenderse de la realidad. Es decir, cuando uno recuerda, de alguna manera, recuerda algo que vivió. Cuando decimos que yo estoy percibiendo ese vaso, estoy presuponiendo que el vaso está ahí. Claro. En cambio, en nuestros actos imaginarios, en la imaginación, tomamos distancia de la realidad y de alguna manera tenemos una cierta libertad respecto de la realidad. Es decir, es por eso que en la humanidad se ha imaginado tantas cosas que no han existido, desde los centauros hasta... Remedios la Bella. Sí. Ascendiendo al cielo, ¿no? Sí, los mitos, todo eso que consideramos el arte, de alguna manera, es un producto de la imaginación. Pero no solo, es decir, la imaginación también, además del arte, produce las técnicas. Claro. Y fue alguien muy imaginativo el que inventó, no sé, el automóvil, y el que cada año lo rediseña de manera nueva. Como tú sabes, porque eres profesor, creo, de diseño, el diseño también es una forma de la imaginación. Claro. Digamos que el abanico de prácticas, de experiencias, de artefactos producidos por la imaginación o en los que podríamos definir o comprender como la imaginación es muy vasto, ¿no? Claro, yo diría que tal vez sea ilimitado, de que no hay ningún límite a nuestra imaginación y que en cada época la imaginación va renovándose y va introduciendo va descubriendo nuevas posibilidades e introduciendo nuevos productos y artefactos. Esto me parece que por lo menos plantea ya tres cuestiones interesantes. En primer lugar, si se podría o si vendría al caso quizás también
hacer una suerte de clasificación, de taxonomía de las imaginaciones, ¿no? Por una parte. De otro lado, me parece que plantea el problema de las relaciones entre imaginación y realidad, ¿no? De estos vínculos. Pero quizá justamente las dos preguntas que tú estás planteando, la pregunta de una taxonomía de las formas de la imaginación y la pregunta de las relaciones entre imaginación y realidad, están muy unidas, están muy interconectadas, claro. porque en general solemos hacer una taxonomía de la imaginación como vinculándola con las relaciones entre imaginación y realidad. Claro. Pensamos que una imaginación productiva, fecunda, lo que también llamamos importante, es aquella que de alguna manera nos descubre realidades que no habíamos nunca siquiera sospechado que existían. Claro. Realidades que pueden estar adentro nuestro o en lo más lejos nuestro. Eso me hace recordar este fragmento inicial de Las palabras y las cosas de Foucault, citando a Borges en esa enciclopedia fantástica que clasificaba a los animales de las formas más inusuales, ¿no? Y recuerdo que hablaba desde los animales que acababan de romper el jarrón hasta los animales que se pintaban con un pincel de pelos de camello finísimos, pasando por los animales que de lejos parecían moscas. Y un poco me parece que en este sentido foucauldiano de plantearse que habría como ciertas formas de organizar tanto el mundo real como el mundo imaginario, o que esta representación que nos parecía imaginaria mostraba que la organización misma de la realidad tendría quizás también este carácter, pues foucauldianamente quizás arbitrario, ¿no? Bueno, esto sería un buen tema para discutir, de si la clasificación que plantea Foucault ahí en el libro Las palabras y las cosas, que es una clasificación de Borges, todos nos reímos de esa clasificación, claro. Y Borges obviamente la escribió para que nos riamos de esa clasificación, porque tiene algo de absurdo. Es decir, el punto que habría que discutir con Foucault sería si todas nuestras clasificaciones son estilo Borges o no. Claro. Y la sugerencia que parece hacer Foucault es que sí, que todas las clasificaciones son estilo Borges y que por lo tanto, si nos parecen algunas más serias y algunas más descabelladas, tal vez sea solo porque unas son más familiares y las otras menos familiares. Pero claro, sospecho que alguien que tuviera instintos realistas, por ejemplo, respecto de la ciencia, diría que las clasificaciones científicas son de otro tipo, que no son clasificaciones que se reducen a meras construcciones humanas, sino que descubren elementos esenciales o cuasi esenciales de la realidad. Y creo que eso es una gran discusión en la ciencia contemporánea. Si todas las clasificaciones, tendencialmente por lo menos, son clasificaciones estilo Borges, o hay otro tipo de clasificaciones que tienen requerimientos de la realidad diferentes. Pero cualquiera que sea el caso, no nos vamos a poner a discutir eso, el problema de realismo o antirrealismo en la ciencia. Cualquiera que sea el caso, lo que es importante ver es que las clasificaciones, en toda clasificación, hay un momento de imaginación.
En el sentido en que yo tengo que elegir ciertos aspectos de la realidad y los tengo que comparar con otros aspectos de la realidad. Pero claro, podría elegir cualquier cosa, comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Claro, hay unas comparaciones que tienen sentido y otras que son francamente alucinantes, ¿no? Claro, creo que el mismo Borges, cuando habla de las metáforas, no sé si estaría de acuerdo con Foucault, porque Borges, como se sabe, siempre decía que las verdaderas metáforas eran las viejas, puesto que nosotros podemos comparar cualquier cosa con cualquier cosa. No tiene ningún chiste hacer una metáfora diciendo, por ejemplo, el vaso es un zapato. Que las grandes comparaciones son esas que ha acumulado la humanidad a lo largo de su historia, como por ejemplo cuando compara los ojos con de una mujer con las estrellas, o el curso de la vida con el curso de un río. Claro, pero también recuerdo este señalamiento de Paul Ricoeur del carácter vivo de ciertas metáforas y su carácter muerto, ¿no? Y entonces un poco diría que también hay ciertas metáforas que en la medida que son reiteradas en la historia y en la cultura humana, terminan por deshacerse, digamos, su aspecto renovador. Sí. Un poco porque toda metáfora implica, bueno, por supuesto, un desplazamiento de sentido de un objeto a otro, pero también implica dos cosas más, cierta sorpresa. La metáfora viva en estos términos es aquella que en realidad en algún sentido nos resulta reveladora, ¿no? Es algo que no habíamos conectado, pero que decimos, claro, viene al caso esa conexión es coherente, sin embargo no la habíamos advertido. Claro, que sería como la metáfora genuina frente a una metáfora muerta, como por ejemplo, no sé, la pata de la mesa, ¿no? Que en realidad su valor metafórico está reducido casi a cero. O el cuello de la botella. Pero, claro, tal vez uno pueda decir, dentro de las metáforas viejas, esas que vinculan dos fragmentos de la realidad que todos los hombres y todas las mujeres ya los han vinculado, claro. Se encuentran esas dos, las que se mueren y simplemente son nuevas terminologías, porque la pata de la mesa o la cuello de la botella propios ya, ¿no? Ya son sentidos propios, y las otras como los ojos y las estrellas, que siguen sobreviviendo. Sí, siguen siendo encantadoras. Siguen siendo encantadoras. Quizás esto muestre algún carácter también de la imaginación, digamos, como cierta imaginación viva frente a cierta imaginación. No sé, se me ocurre que de repente pudiésemos también hacer esa distinción paralela, sí. ¿no? Entre vitalidad imaginaria y... O una imaginación viva y una imaginación muerta. Claro. Como diría Ricoeur en las metáforas. Y a veces llamamos a esto de imaginación muerta, le llamamos fantasía. Claro. No siempre, porque la palabra imaginación y la palabra fantasía se usan de muchas maneras en el lenguaje ordinario, pero a veces decimos, ay, ese fantasioso no hace más que repetir siempre lo mismo, no hace más que repetirse, no hace más que, tiene un mundo muy pobre, claro. etc. Y a eso justamente, tal vez usando esa oposición entre metáforas vivas y metáforas muertas, podríamos hablar de imaginación viva e imaginación muerta también. Bueno, vamos a dejar en este punto, hacemos una pequeña pausa y retornamos con el tema. Desde la década de los 40 se habla de la sociedad de la información como una expresión de la sociedad postindustrial que crece y se desarrolla alrededor de la información y que puede aportar un florecimiento de la creatividad intelectual humana sobre el consumo material.
Junto con Carlos Pereira estamos especulando en torno al asunto de la imaginación y sus implicaciones. Y bueno, un poco para tratar de precisar las cosas, vale la pena pensar si la imaginación, lo que entendemos por imaginación, tendría algunos rasgos definitorios, algunas propiedades. ¿Tú cómo ves el asunto, Carlos? Bueno, quizá lo primero que quizá haya que decir es que cuando hablamos de imaginación, estamos pensando en una inmensa variedad de posibilidades, claro, que van desde imaginarme yo en este momento que estoy viendo Guanajuato, ajá, hasta imaginarme que estoy corriendo en el bosque, claro, o por otro lado prender una televisión, o ir al teatro, o ir al cine, o ver una pintura realista donde se está imaginando, donde hay imágenes de algo. Es decir, la imaginación cubre una cantidad de facetas completamente diferentes. Uh-huh. El punto, o la pregunta sería si hay algunas características de estas facetas. Y quizá la primera característica que tendríamos que señalar es que parecería que toda imaginación comienza con una intervención imaginaria que de alguna manera produce un distanciamiento de los estímulos del contexto. Como una suerte de... genera un régimen de excepción, digamos. Sí, genera un régimen de excepción. En el sentido de que nos estamos de alguna manera distanciando de los estímulos del contexto. Claro. Y esta este distanciamiento que produce este régimen de excepción que tú has dicho, que produce la intervención imaginante, puede ser propia, como en el caso de que me imagine corriendo en el bosque, o puede ser ajena, como si voy al cine y me siento, y entonces, claro, empieza un flujo rápido de imágenes que a veces es realmente un torbellino. Claro. Ahora me estoy acordando, cuando digo esto, de que en los orígenes del cine, Kafka fue al cine y vio una película, y cuando regresó a su casa anotó en su diario de que ese nuevo invento, dice Kafka, no le gustó para nada, porque las imágenes iban muy rápidas y uno no alcanzaba realmente a ver, a percibir, a pensar. Claro. Y bueno, y Kafka nunca vio películas de Sylvester Stallone. Claro, no existe ningún thriller. No, las películas que vemos nosotros. Pero digo, en la imaginación podemos justamente, la intervención imaginante puede ser para disparar, uno mismo puede dispararse imágenes, o puede haber un disparador de imágenes ajeno. Un poco, para detenernos un poco en este punto, antes de pasar al siguiente, pienso, ese régimen de excepción que bloquea en algún sentido o que pone en suspenso ciertas propiedades, ciertos estímulos del contexto, ¿podría pensarse también como una redefinición de esos estímulos? Porque a veces quizás, por ejemplo, pienso por ejemplo en los juegos infantiles, que bueno, pueden convertir esta silla en una montaña que saltan, ¿no? Pero en realidad, por supuesto que está en relación estimular con la silla, pero hay una redefinición de su sentido. Claro, claramente. Por lo menos habrá una redefinición de algunos elementos, claro, claro, no de otros. Por ejemplo,
Si dos niños o dos adultos se ponen a jugar y transforman esa silla en una montaña, de pronto dejan tal como está a la mesa. Ajá. Y a los vasos. Claro. Y su correr es cuidadoso en el caso de los niños, por ejemplo, sí. según el... Y de pronto transforman también la pared verde de atrás nuestro en un bosque. Claro. Pero algunos elementos permanecerán no contaminados, digamos, por la intervención imaginante, mientras que otros elementos sí serán totalmente contaminados. Otros elementos serán, como tú dices, para usar una palabra más elegante que contaminación, serán redefinidos, claro, o resignificados. Digamos, ese régimen de excepción es selectivo. Ese régimen selectivo según los propósitos de la propia imaginación. Sí, de la propia imaginación. De la propia claro. narración que va produciendo. Exactamente. Que también me hace preguntarme, antes de que precisemos otras propiedades, si no hubiese también quizás cierta relación entre la imaginación y la narración. Cuando pienso en los aspectos del estímulo contextual que se utilizan y los que se ponen en suspenso, imagino precisamente que los que se utilizan son los que tienen que ver con el relato que construyo en la experiencia imaginaria. Claro, pero un relato va a tener diferentes dosis o grados, mejor, de imaginación según que quiera, con qué objeto construya yo ese relato. Porque puede ir desde un relato que sea básicamente mi currículum para entrar en un empleo, claro, a un relato que sea una construcción fantástica. En el primer caso se supone que el relato de alguna manera articula una narración que tiene compromisos referenciales. Claro, con un fin muy práctico. Con un fin práctico y además con compromisos referenciales, y que me podrán preguntar a cada paso del relato, bueno, ¿con qué usted documenta esto? O cómo se satisface la verdad de este elemento. Y en el otro extremo será un relato donde todas estas preguntas carezcan de sentido. Claro. Bien, ahí tendríamos, digamos, una primera característica o rasgo. Que sería esta intervención imaginante. Sí. Pero junto a esta intervención imaginante dispara algo así como fragmentos de un escenario imaginario. O a veces un escenario imaginario completo. Claro. Sobre todo en los niños y sobre todo en el arte, los escenarios suelen ser completos y consistentes. En cambio, cuando nosotros, en nuestras fantasías, cuando nosotros fantaseamos, no suele haber escenarios completos y consistentes, sino que suele haber algo así como fragmentos o jirones de escenarios. Estoy durmiéndome y fantaseo que he ganado la lotería, pero de esto no saco las consecuencias que debería sacar. En cambio, cuando los niños juegan, suelen sacar las consecuencias y el escenario suele ser bastante coherente. Y lo mismo, por supuesto, en una novela o en una película. Claro. Estoy pensando que el asunto también es problemático. Pienso, por ejemplo, en lo que podría decir un antropólogo. En este juego, precisamente, en el que la intervención imaginante es capaz de construir un escenario. Y pensaría que quizás varias de las prácticas sociales realistas, o que consideramos culturalmente realistas, son también significaciones de ese tipo. Es decir, para empezar, nada más una conferencia, ¿no?, que da un académico, sí, en realidad es en buena medida impostas un personaje, en una clase impostas un personaje,
por no decir los funcionarios públicos en la televisión, ¿no? Bueno, todos nuestros ritos. Claro. Todos nuestros ritos. Y todos nuestros ritos y rituales, digamos. Sí. Tienen algo justamente que ver con esa intervención imaginante. Y con esa capacidad de construir los escenarios. Escenario imaginario, sí. Probablemente buena parte de la experiencia cultural o del trazado de la cultura reposa en esos escenarios imaginarios. Y que a veces uno no sabe, en algunas circunstancias incómodas, uno no sabe si el rol que está jugando es un rol real o un rol imaginario. Claro, claro, sí. De todas maneras, parecería, para volver a aquello que hablamos hace un rato, de que paralelamente a la idea de metáforas muertas y metáforas vivas, podríamos hablar de una imaginación muerta y de una imaginación viva. Y parecería que la imaginación muerta es la imaginación hecha de puras repeticiones. Y ya, por ejemplo, el psicoanálisis nos ha hablado mucho de esa obsesión por repetir, esa característica que tenemos todos los animales humanos de ser compulsivos. Claro. Y parecería que cuando actuamos de manera compulsiva, eso sería un contraejemplo de la imaginación. Bueno, frente a este diálogo de imaginación que tenemos, el realismo del tiempo me está presionando. Y pues en el poco tiempo que me queda, me gustaría simplemente hacer una mención a los límites, las relaciones entre imaginación y fantasía. Bueno, creo que imaginación y fantasía de alguna manera tienen que ver con esta otra oposición que hemos trazado en nuestra charla, que es entre imaginación viva e imaginación muerta. Claro. Solemos hablar de imaginación como de imaginación viva. Y la imaginación viva, a su vez, puede tener muchas variedades completamente diferentes. Por ejemplo, el médico rural que no tiene ningún elemento didáctico y ningún material y que con 4 palos y 4 plantas de alguna manera resuelve los problemas y hace las clases interesantes, está desplegando una forma de imaginación, una imaginación práctica, claro, muy distinta a la que despliega, digamos, un cineasta surrealista. Claro. Bueno, un poco por la presión y el imperio del tiempo, nos queda solamente despedirnos y invitar a que la imaginación vivificada esté presente en el siguiente programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti.